Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Les saluda Xu Xin desde Beijing. Hoy comenzaremos nuestro programa en Colombia, donde está en curso un proceso de paz para poner fin a décadas de conflicto armado. Desde una de las zonas más castigadas por la guerra, nos llega un reportaje que revela la mezcla de optimismo e incertidumbre que existe actualmente en el país. Posteriormente nos adentraremos en la agitada vida del poeta y activista político chileno Pablo Neruda para explorar las verdaderas causas de su muerte, que ha estado envuelta en un halo de misterio hasta el día de hoy. Y terminaremos esta edición de América Ahora en la República Dominicana con imágenes de la cosecha de cocos, una de las principales exportaciones del país caribeño. No se lo pierdan, ahora comenzamos. Proceso de paz en Colombia. Un misterio eterno como su poesía. Cocos de la República Dominicana. Millones de colombianos confían en que la larga guerra civil que ha sufrido su país finalmente llegue a su conclusión. La paz, sin embargo, ha supuesto un vuelco para las vidas de los centenares de miles que han vivido bajo el dominio de las FARC durante décadas. Estas personas advierten que si el gobierno no actúa rápidamente, la paz no será suficiente para poner fin al derramamiento de sangre. Veamos este reportaje desde una de las zonas más lastimadas por la guerra civil en Colombia. Al cabo de años de derramamiento de sangre, surgen señales esperanzadoras para el medio rural colombiano. Durante mucho tiempo, esta pequeña localidad ha sido un campo de batalla de las 6 décadas de guerra civil en el país. Pero ahora, con el avance del proceso de paz, el nivel de violencia relacionado con la guerra civil ha llegado a mínimos históricos. La esperanza puede sentirse en el aire. Santa Lucía, Antioquia, un pequeño pueblo que ha tenido que cargar con el peso de la guerra civil colombiana. Pobres, vulnerables, aislados. Al igual que millones de colombianos en el medio rural, Santa Lucía ha figurado en el cruce de fuego del conflicto. La bandera blanca significa que las FARC y el ejército ya no son combatientes. Señales como esta serán pronto cosa del pasado. Pero el optimismo también ha traído consigo cierto temor ante el futuro. Durante años los habitantes de esta localidad han vivido bajo el control de las FARC y ahora no están seguros de que el gobierno pueda mantener el orden tal como lo hacía la guerrilla. Estos agricultores temen que la partida de las FARC dé paso a la llegada de agrupaciones delictivas con el objetivo de ocupar ese vacío, lo que detonaría una nueva guerra por el dominio de estos territorios. Los helicópteros del ejército son una visión común y el sonido de sus rotores una nota más en la sinfonía de la guerra. Pero ahora los helicópteros traen noticias de paz. A bordo de ellos una imagen antes impensable, miembros de las FARC protegidos por los soldados, sus antiguos enemigos. La comisión, constituida por miembros de las FARC y por representantes del gobierno, está aquí para explicarle a la comunidad el proceso de paz y sus consecuencias para la población. Santa Lucía se ubica cerca de una zona de concentración, uno de los 28 lugares en los que miles de guerrilleros de las FARC se congregarán para entregar las armas en los próximos meses. Mónica Cifuentes es parte del equipo designado por el gobierno para el proceso de paz. Se acordó que íbamos a crear unas zonas veredales transitorias de normalización para que las FARC en esas zonas empiecen a hacer su dejación de armas y prepararse para la reincorporación a la vida civil.
Las FARC ejercieron una enorme influencia en pueblos como Santa Lucía y sus habitantes. Las FARC aplicaban la ley, o su versión de la ley. Pero con la paz esto tendrá que cambiar. Así lo señala Bencos Biojo, comandante del grupo. Porque hay una ausencia del Estado en todos los aspectos. Tú lo notaste, desde el aspecto, inclusive del aspecto de la formación educativa, y eso se deriva también hasta los aspectos mismos del control social. La FARC de una manera u otra había acordado ya con las comunidades un mecanismo de control social. Al replegarse las FARC, esos mecanismos no tienen a dónde reportarse y desde dónde sustentar el control social. ¿Y usted confía que el Estado puede hacer este trabajo? Debe porque si no nos estaríamos abocando al caos. Erika, otra comandante de las FARC, habla sobre el temor de muchos de los agricultores de la zona. Porque yo sé que la expectativa del campesinado está en que la guerrilla sale, va a llegar el paramilitarismo, pues el gobierno ha firmado un acuerdo de lucha contra el paramilitarismo. Mónica Cifuentes señala que el ejército ha incrementado su presencia en estas zonas como parte de su estrategia para luchar contra los grupos criminales. El presidente de la República ha creado unos consejos especiales de combate contra las BACRI. Yo creo que hay una articulación nacional de todas las autoridades, tanto de la fuerza pública, incluyendo las fuerzas militares y de policía, y de todas las autoridades locales, y están trabajando en conjunto. Ya hemos visto unos resultados muy apreciables. Le quiero decir que hay una política coherente, concreta, articulada a nivel nacional para combatir contra estas bandas criminales. Existen varios factores que podrían agravar la situación en la zona. En estas montañas continúa cultivándose la hoja de coca, y quien controla la coca puede controlar el negocio de la cocaína. Las FARC consideran que la verdadera prueba del proceso de paz es si el gobierno puede erradicar esta tendencia. Hemos acordado con el gobierno, no solamente con el gobierno, le hemos planteado inclusive al gobierno de los Estados Unidos unos mecanismos que permitan la erradicación real de los cultivos de coca. ¿Por qué? Si tú te vas al primer punto, ¿hacia dónde está focalizado? Un campesino no va a sembrar coca si tiene alternativas reales económicas. Un campesino, nadie se va a arriesgar con 1 kilo de coca si tiene la posibilidad de acceder a la universidad y ser un profesional y ganarse un sueldo. Nadie va a meterse en esa actividad que tiene un alto nivel de riesgo y que lo margina de los elementos de legitimidad, por decirlo de alguna manera, si tiene un espacio de oportunidad. Y la comisión ya ha comenzado a brindar asistencia sobre este proceso en otra localidad. Los residentes de Santa Lucía ahora deben pensar en el futuro. Estas hermosas montañas del norte de Colombia han sido escenario de una brutal guerra civil. Grupos paramilitares de extrema derecha, los rebeldes de las FARC y el ELN han luchado en esta zona. En el presente, nuevas bandas criminales como los urabeños han comenzado a entrar en la zona. Con sus 6.000 habitantes, Ituango es uno de los pueblos más grandes de la zona. Durante años ha sido considerado como un bastión de las FARC. Sin embargo, a medida que avanza el proceso de paz, las guerrillas comienzan a abandonar estos pueblos y los residentes están asustados. Ya han comenzado a notar las diferencias. En el pasado las guerrillas aplicaban sus reglas. Una de ellas era que los granjeros no podían portar sus machetes cuando bebían alcohol. Esta medida resultó muy efectiva, pues el número de peleas con machetes descendió drásticamente. También se castigaba el uso de las drogas. La primera vez los infractores recibían una advertencia. La segunda eran amenazados con el exilio. Y ya no había una tercera, era la muerte. En las últimas semanas, las FARC han abandonado esta región en su camino a las zonas de concentración. Desde entonces, el crimen ha ido a la alza. Así lo asegura Edilberto Rueda, un líder agrario.
O sea, que aquí el incremento, digamos, del hurto, el incremento, digamos, también del consumo No hay confianza en el gobierno, digamos, cuando tenemos desconfianza, entonces aquí no confiamos en el gobierno, porque en el pasado ha incumplido muchas cosas que ha prometido. Los paramilitares pueden volver acá a este territorio siempre y cuando el gobierno no ponga mano fuerte sobre ellos. La policía ha reforzado su vigilancia en pueblos como este. El gobierno, por su parte, ha prometido el envío de más uniformados. En pueblos como Ituango, las guerrillas ejercían su poder a la sombra. Era en el medio rural que su control era más claro. La única forma de conocer la opinión de los granjeros respecto al proceso de paz era llegar a caballo. En el camino nos topamos con una vieja finca de café que parecía encarnar la historia reciente de esta zona. Fue construida hace 90 años y en su apogeo podían verse a centenares de trabajadores. Ahora da la impresión de estar abandonada. This used to be the farm's main entrance. Here you can see the name, Las Acacias, and beneath it says, Ya no vive nadie en ella. No one lives here anymore. Esta finca se remonta a una época más próspera y pacífica. A principios de la década de 1980 figuraba en el centro de un negocio floreciente. Había ganado y había café. Luego llamó la guerra. Primero los rebeldes de las FARC que hacían extorsiones, después los grupos paramilitares que cometieron masacres. Y al igual que esta finca, la economía local comenzó a desmoronarse. Cuéntame, ¿qué tipo de café tenemos aquí? Este café es una nueva... En las inmediaciones conocimos a Freddy Tamayo, un caficultor. Él confía en que la paz traiga consigo beneficios para la región. Realmente el proceso de paz ha traído tranquilidad, el ruido de los fusiles ha cesado y pues no se siente el fragor de la guerra como tal, y esperamos que los beneficios sean amplios y más en el campo, que es donde realmente se ha sentido la guerra más intensa. Pero le preocupa que el alivio de la pobreza en el medio rural no sea suficiente para erradicar la violencia. Porque la mayor cantidad de personas que van a engrosar las filas guerrilleras salen precisamente del campo, porque lo que hacen no tiene un valor económico que pueda suplir sus necesidades. Si les ofrecen alguna otra oportunidad, pues toman la decisión de coger las armas pensando que esa es la solución, cuando realmente no lo es. Y cree que más grupos delictivos podrían apoderarse de la zona. Si ellos se reúnen en un lugar y mientras hacen el proceso y si entregan las armas, es muy posible que otras bandas criminales o lo que queda de los paramilitares puedan insertarse en esta zona para volver a tomar la economía de los ilícitos. En esta región la violencia está a la orden del día. Tuvimos que cabalgar durante algunas horas para encontrarnos con lo que parece ser la maldición del medio rural colombiano, la coca. Este arbusto de aspecto común, cuyas hojas son poco atractivas, podría ser la causa de una nueva oleada de problemas. Se trata de la coca, una planta de la que se deriva la cocaína. Las FARC han controlado esta zona durante años. La pregunta es qué sucederá con la industria de la cocaína después de la partida de las FARC. Y es esta cosecha la que durante décadas ha avivado la guerra civil en Colombia. Esta es solo una de las 69.000 hectáreas de coca plantadas en todo el país. De acuerdo con las últimas estadísticas de la ONU, Colombia es el mayor productor de coca en el mundo. Aquí nos reunimos con un agricultor de coca que nos pidió que disfrazáramos su voz. Asegura que su cosecha es pequeña en comparación con las de otros agricultores. Sí, realmente hay bastante coca y hay lugares donde hay mayores cantidades. Por acá no es tanto, pero realmente sí hay más
coca que otros cultivos. No fue una decisión por gusto, sino porque realmente es más fácil para el campesino sacar 1 kilo de coca que lo puedes llevar en una mochila y venderlo, que producir cosas que sean de altos volúmenes y que cuando se vayan a vender no haya forma de sacarlo, no haya vías de acceso o simplemente no haya compradores por la distancia. Le preocupa que su cosecha sea una razón para que otros grupos armados se instalen en este territorio. Los problemas son realmente más a los beneficios. Como la coca no beneficia solamente al productor, sino a otras personas que manejan otras flechas, los que la comercian, los intermediarios. Como ellos están peleando por el territorio, pues entonces eso atrae la violencia, obviamente, y son los mismos coqueros los que están aportando a esa violencia, aunque no lo hacen con gusto, sino porque simplemente así funciona el negocio de la coca. Se estima que la producción de cocaína está yendo al alza. Alguien nos comentó que las FARC advirtieron a los agricultores de coca que serían asesinados si dejaban de producir. La orden fue revocada este año. Sí, es un temor latente, puesto que si en una zona se presencia, en este caso las FARC, y en zonas vecinas, circundantes, hacen presencia, por ejemplo, los paramilitares o las BACRIM, al haber un repliegue o al haber una zona donde las FARC se van a reunir para la negociación, pues habrán otras personas que quieren retomar el negocio, puesto que es un negocio que da muy buenos dividendos, entonces siempre va a haber alguien que quiera tomar ese lugar. Teníamos que hacer una última entrevista. Sería lejos de las montañas, de vuelta en la ciudad. Queríamos hablar con alguien cercano a la industria de las drogas. Hemos obtenido el permiso, estoy de camino a conocer a un narcotraficante. Quiero saber cuál es el parecer de la industria de las drogas respecto al proceso de paz. Este hombre ha tratado con uno de los mayores grupos delictivos que amenazan a la zona, los surabeños. Sí, es una pandilla, pero matón. ¿Se me entiende? Esa gente tiene mucho poder y sí mandan en mucha parte del mundo. What do you think is going to happen when the FARC put down their weapons? Yo creo que esa gente, los surabeños, se van a apoderar de esas zonas. ¿Se me entiende? Por tener más poder. ¿Se me entiende? Entonces, como pelean a punta de bala, a punta de plomo. Are you optimistic about this peace process? Yo no creo en ese proceso de la paz. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Colombia no puede haber paz. ¿Por qué? Porque prácticamente Colombia se mueve de la droga. Entonces, si hay paz, no va a haber droga ni va a haber nada de eso, ¿cierto? La advertencia está ahí. De vuelta a las montañas, los agricultores confían contra toda esperanza que el gobierno no les falle de nuevo. Quieren creer que por primera vez en una generación podrán vivir en paz. A principios de este año, el cuerpo de Pablo Neruda fue enterrado por 4ª vez. El Premio Nobel de Literatura chileno era bien conocido tanto por su poesía como por su política. Neruda era miembro del Partido Comunista y asesor del expresidente Salvador Allende, quien murió durante el golpe de 1973. El propio Neruda murió poco tiempo después de cáncer. Sin embargo, muchos creen que fue algo más siniestro. Una investigación reciente analizó la verdadera causa de su muerte. El misterio alrededor de ella quizás sea tan eterno como su poesía. A man born among multitudes, I live among multitudes, living no matter for history. It is land, the heartland of Chile that matters. Durante su vida y después de su muerte, Pablo Neruda fue enigmático. El poeta chileno ganó un premio Nobel de Literatura en 1971 por un cuerpo de trabajo que se expandió desde famosos poemas cortos de amor hasta grandes versos épicos que relataban la historia de América Latina. Dime,
¿La rosa está desnuda o solo tiene ese vestido? ¿Por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces? ¿Quién oye los vientos del automóvil criminal? ¿Hay algo más triste en el mundo que un tren inmóvil en la lluvia? Mercedes Morán interpreta a la segunda esposa de Neruda, Delia Carril, en la cinta lanzada este año y que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes. Me parece que construye finalmente una película nerudiana, con la poética y el espíritu de Pablo. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Morán está acompañada por Luis Ñeco como Neruda y por el actor mexicano Gael García Bernal como el oficial de policía que persigue al poeta durante su época como fugitivo. Sí, es un momento donde él, que está haciendo política, pertenece al Partido Comunista. El Partido Comunista es declarado ilegal en Chile y entonces emprende una huida que es relativa, porque enseguida se da cuenta de que el perseguidor no tiene tanta convicción en encontrarlos. Esta cinta, dirigida por el aclamado director Pablo Larra, se centra en uno de los aspectos clave de la vida de Neruda: su faceta política. Era un estalinista pleno, convencido, le dieron el premio Stalin. Mejor leerlo a Neruda que tratar de pensar todas estas cosas, porque tampoco te esclarecen poéticamente, y de un poeta lo que se espera es poesía. No obstante, Pablo Neruda era mucho más que un grande de la literatura. La política es parte de su ser. Su vida amorosa también. No me parece que fragmentando se logre definir la totalidad. Así como un grano de arena no define toda la playa, es parte del paisaje, ¿no? Neruda es un ícono acá en Chile y en el mundo. La gente tiene que leerla y cuando se mete en el libro de Neruda ve la realidad de esa montaña de Neruda con su conocimiento, pero fácilmente de leer. Y todo concordante con lo que el poeta quería señalar. Así como escritor, Neruda era diplomático, senador del Partido Comunista y un hombre que personalmente supervisó que se les diera paso a 2000 refugiados hacia Chile a bordo del barco Winnipeg, quienes escapaban de la guerra civil en España. En 1971 ganó el Premio Nobel de Literatura. Posteriormente ofreció su apoyo a Salvador Allende, quien fue derrocado y asesinado en el golpe de 1973, encabezado por el general Augusto Pinochet. Y que hubiera sido la principal figura de la oposición a la dictadura en Chile. Si ya había jugado un papel emblemático durante la Guerra Civil Española, imagínate, en su propio país, donde había sido senador, que era premio Nobel, que había sido candidato a la presidencia, su figura era muy importante para encabezar la resistencia a Pinochet. No obstante, Neruda murió tan solo 12 días después del golpe militar en esta clínica en Santiago. Tenía 69 años de edad. En la Isla Negra, su casa fue sometida a una redada por las Fuerzas Armadas. Fue años después, en 2011, cuando el guardaespaldas de Neruda, Manuel Arraya, dio una prueba que abrió una nueva línea de investigación sobre la causa de muerte del poeta. Pero nunca Neruda estuvo para morir. Arraya afirma que Neruda estaba listo para viajar a México bajo protección de la embajada. Ay, Manuel, dijo, entró un médico y estando durmiendo me puso una inyección aquí en el estómago y me estoy quemando por dentro. Una mancha en el estómago de Neruda que Arraya dijo haber visto generó sospechas de que el poeta había sido envenenado. El hospital había sido tomado por el ejército y se comprobó posteriormente que fue donde murió el expresidente Eduardo Frei. Había sido envenenado. Los restos de Neruda fueron exhumados en 2013. Laboratorios de Norteamérica y Europa analizaron los resultados para intentar establecer si Neruda había sido envenenado o no. Aún existe una división, incluso entre la propia familia de Neruda, entre los que creen que el cáncer de próstata fue la causa de su muerte y los que creen que fue asesinado. Tenía un cáncer metastizado en muchas partes en su sistema óseo, que ya le hacían imposible caminar, inclusive. Pero todo indica que hubo intención dolosa respecto de la muerte de Neruda. El Partido Comunista señaló pruebas quizá no sean concluyentes, pero aseguran que el caso de Neruda ha sido importante en sí mismo. Neruda fue una de las miles de víctimas de la dictadura, que incluyeron a trabajadores, estudiantes y otras figuras culturales, como el cantante Víctor Jara.
El solo hecho de que una buena parte de la sociedad chilena hoy día se le haya planteado la duda ya es un éxito, es una victoria más. El caso Neruda, por la importancia que tiene, por su trascendencia internacional, ha elevado también la atención de la gente respecto del conjunto de crímenes de la dictadura. Entre la controversia y la incertidumbre, los restos de Pablo Neruda fueron enterrados este año por última vez. ¡Compañero Pablo Neruda! ¡Presente! ¡Compañero Pablo Neruda! En 1973 su entierro fue el primer acto de resistencia por parte de las clases trabajadoras durante la dictadura de Pinochet. Su cuerpo fue trasladado poco tiempo después, solo para ser nuevamente exhumado décadas más tarde para investigar su muerte. Y gritemos todos unidos. La poesía de Neruda y su política dieron voz a los trabajadores y a los sectores chilenos que no eran escuchados. El misterio de su muerte quizá nunca termine. Su legado, su poesía y sus convicciones permanecen. Su cuerpo ahora descansa junto al de su tercera esposa, Matilde, mirando hacia el Océano Pacífico desde la Isla Negra, como ambos deseaban. You kiss me and I go out to sail light on the road. You're in the night and the day and the forestations of the soul. Finalmente nos dirigimos a la República Dominicana, donde los cocos son una de las principales exportaciones del país caribeño. El fruto tropical tiene un alto valor nutricional y también puede ser utilizado de distintas maneras. Los dejamos con imágenes de una cosecha de cocos en la República Dominicana. ¿Cuánto coco? Amárrame ese racimo bien, que no se suelte ese lazo. Sí. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. No olviden enviarnos sus comentarios o proponernos otros temas de interés para tratar en nuestro espacio a través de nuestro email america-ahora@cctv.com. Soy Xuxing desde Beijing. Nos vemos en la próxima edición.